Hola. El 22 de mayo de 2024 fui convocado al Congreso de la Nación en su Comisión de Derechos Humanos para hablar de cómo había sido el trabajo periodístico en la época de la cuarentena del 2020. Fui a acompañar a Celeste Morales, que estaba denunciando. Finalmente, después de 4 años, pudo denunciar lo que había ocurrido con su hermana, Magalí Morales. Quizá no casualmente, qué sé yo. El 22 de mayo se cumplían justamente ese mismo día 26 años de la muerte de mi hermano en un accidente fatal, en esa ruta fatal que es la Ruta 34. Este es mi testimonio en el Congreso. En principio, gracias por la invitación y gracias por haber conformado esta comisión. Escuchaba al comienzo de la reunión cómo se hablaba de un caso reciente de violencia, de un femicidio, y escuchaba a la diputada decir que lo interesante que era trabajar en tiempo real. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran trabajado en tiempo real en el momento en que mataron a Magalí, que fue en abril del 20. Y en ese momento no hubo tiempo real para Magalí. 2 semanas antes del asesinato de Magalí, el entonces presidente de la Nación dijo por televisión, en Telefe: y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Esto lo dijo el presidente el 25 de marzo del 20. 2 semanas después ocurrió lo que Celeste acaba de contar. Y en septiembre de ese año pude contarlo en el Diario del Sol de Mendoza, a quien le agradezco que hayamos podido hacerlo, y también lo invitamos y salió Celeste en TN y en Radio Rivadavia, que era el lugar donde estaba hablando, para que se contara el caso. O sea, todo esto que hoy los está choqueando tanto, porque estamos escuchando lo que pasó, se sabía desde aquel primer momento. En ese momento, como yo estaba trabajando para un diario de Mendoza, siempre recibía informaciones de la zona de Cuyo. Y vi una información muy pequeña que hablaba de lo que había pasado en la comisaría de Santa Rosa de Conlara. Por el trabajo periodístico me puse a preguntar qué era lo que había pasado. Y no había mucha información. No había información en los medios locales y, por supuesto, no había información en los medios nacionales. Me comuniqué entonces con Celeste, hablamos por teléfono y ella me pudo contar todo esto ya en el 20. Quiero simplemente puntualizar algunas cosas que ya habían sido publicadas en su momento. A mí también, como ustedes en este momento, me choqueó toda esa información, todo lo que había pasado. Hay muchos detalles, además, muchos más escabrosos de lo que acaba de contar Celeste, que ella me contó en su momento. Entonces hice esa nota que se llama La muerte en bicicleta, porque era increíble todo lo que el Estado le hizo en su momento a Magalí. La nota comenzaba hablando justamente de ese diálogo que Celeste cuenta que tuvo con Magalí, diciendo, bueno, mostrando a una chica llena de vida que quería ir cuando apenas pudiera a conocer a su nuevo sobrino, y ella estaba muy contenta porque quería que vinieran a conocer a Santa Rosa de Conlara, que parece que es un lugar muy lindo. Y según las autoridades, al día siguiente de esa charla sobre el futuro, Magalí Florencia Morales se suicidó en una celda sin ningún motivo. Según le contó Celeste al comisario, el comisario Heraldo Clavero, responsable de la comisaría 25, donde ocurrieron los hechos, Magalí fue detenida el 5 de abril del 20 por ir borracha en contramano en bicicleta por las calles del pueblo en medio de la cuarentena más estricta. El DNU 297/20 era claro: aislamiento social o preventivo obligatorio, nadie podía circular. Según Celeste, su hermana había salido a comprar víveres para sus 2 hijos y su nietita, con quien vivía. Para eso antes debía pasar por la comisaría porque su amigo Javier Sosa, que trabajaba ahí, tenía la tarjeta de débito con la que iba a comprar esos víveres. Algo que es muy común en las pequeñas localidades. ¿Fue detenida por incumplir la cuarentena o fue a la comisaría por voluntad propia a buscar un amigo? Nos preguntábamos en septiembre del 20.
La comisaría queda en una esquina, enfrente está la plaza, en la otra esquina una sucursal del Banco Superville. Según el comisario Clavero, fue ahí donde se produjo la detención. Solo 4 meses después, los familiares consiguen la orden para poder ver las cámaras de seguridad de la zona. 4 meses tardaron para que les den las cámaras. Miren lo importante que es trabajar en tiempo real. Por el tiempo transcurrido solo se conservaba la cámara del banco. Ahí se ve que no hay tal detención, que Magalí entra voluntariamente a la comisaría y ahí se termina el registro. La cinta se apaga y no se ve nada más. Desde ese momento todo es confuso. En el pueblo de Magalí se podía salir a comprar víveres de acuerdo a la terminación del DNI. El número de Magalí era impar y ese domingo solo podían salir los pares. Le avisan entonces que quedará detenida por violar el ASPO. Evidentemente los nenes de Magalí no sabían demasiado cómo era el tema del DNI y tenían hambre. Según el comunicado del Poder Judicial puntano, Florencia trata de escapar, pero es interceptada por la agente Johanna Torres y el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros. Hay un forcejeo, la situación se desmadra e interviene un tercer policía, el oficial Daniel Mancilla. Llevan entonces a Magalí al Hospital Santa Rosa antes de reingresarla a la comisaría. Ahí la atiende la doctora Daniela Fogel, que declara que Magalí no presentaba lesiones en el cuerpo que delataron enfrentamiento violento con 3 policías, ni indicios de haber consumido sustancias y se encontraba psicológicamente bien, por lo que no vio necesidad de recetarle ningún calmante. Magalí estaba enojada porque sus chiquitos habían quedado solos, pero no estaba furiosa, no estaba violenta. Decía, tengo los nenes solos en la casa. Nancy, que es una amiga de Florencia, se entera y le lleva una mochila con ropa, unas empanadas, pero no dejan que la vea. Entonces vuelve a cuidar a los chicos que habían quedado solos. Pasan las horas y Nancy decide llamar a Celeste a Mendoza y le dice, tu hermana, como acaba de contar Celeste, tu hermana está presa por lo de la cuarentena, no me dicen nada porque no soy familiar directo, pero hay mucho movimiento raro en la comisaría, ¿por qué no llamás? Eran las 8 de la noche del domingo 5 de abril del 20. 7 veces llama por teléfono Celeste a la comisaría 25. Le dicen que no la pueden atender y a pesar de su insistencia no se dan a conocer. Otras veces directamente le cortan. Finalmente, Celeste, enojada, consigue que la agente Johanna Torres la atienda, dé su nombre y le conteste, no le puedo dar con su hermana ahora porque está declarando. Eran las 23:30. Oficialmente a Magalí la encuentran muerta en su celda a las 19:30. O sea, hacía 4 horas que sabían que había fallecido, pero le dicen a su hermana que estaba declarando. A las 2 de la mañana del lunes, finalmente el comisario Heraldo Clavero habla por teléfono con Celeste, con quien escribí yo en ese momento. Todavía tiembla al recordar la liviandad de las palabras del oficial. Mire, a su hermana la detuvimos en la vía pública y la tiene que venir a buscar a la morgue, porque decidió suicidarse. Solo eso. Venga a buscarla porque decidió suicidarse. Eran las 3 de la mañana cuando Nicolás, el sobrino que iba a ser padre y que le había dado a Magalí una de sus últimas alegrías, y Celeste salieron en coche desde Mendoza para cubrir los 460 kilómetros que hay desde Mendoza hasta Santa Rosa de Conlara. Llaman al comisario Clavero, para decirle que van a llegar a eso de las 8 de la mañana. La respuesta que le dio el comisario Clavero es, no vengan tan temprano, no va a haber nadie, vamos a estar durmiendo. De cualquier manera, los planes no se cumplen, y esto también tiene que ver con todo aquello que pasó en esos días, porque en el arco del Desaguadero, que demarca sobre la Ruta Nacional 7 el límite entre Mendoza y San Luis, Celeste y Nicolás son retenidos 7 horas. No los dejan entrar a San Luis, pese a que tenían un permiso para eso. 7 horas en las que no pudieron bajar del coche para ir al baño o conseguir agua caliente para tomar un mate. Tiempo suficiente para que Clavero no solo descanse, sino para que el criminalista Eduardo Alonso y el secretario de juzgado en turno, Valentín Fornasari, presencien la autopsia que realiza el médico forense Gustavo Lafourcade Durán, como contó Celeste recién. Una autopsia que en su momento no incluye examen de genitales porque yo estaba investigando un suicidio, no un abuso, declara después el forense. Por investigar un suicidio es que en ese momento no se aplica el protocolo del femicidio. Celeste y Nicolás logran entrar a la provincia, escoltados por un auto de la policía provincial que iba cambiando en postas, en donde autos y policías eran reemplazados y perdían 2 o 3 horas en cada una de esas postas. Imaginen la situación. Llegan finalmente a las 5 de la tarde, los llevan directamente a la comisaría pese al deseo de Celeste de encontrarse primero con sus sobrinos. Ahí Celeste ve por primera vez a los ojos a Clavero, quien le dice, su hermana pateaba la puerta, gritaba, los vecinos nos venían a preguntar qué pasaba.
Cuando piden ver el cuerpo de Magalí, no se lo permiten. Cuando van a la casa de Magalí a ver a los chicos, una camioneta policial los sigue. Cuando salen a buscar algo de comida, otra vez la camioneta policial. Al día siguiente van Nicolás, Celeste y el padre de uno de los niños de Magalí hasta Concarán, donde se encuentra la morgue. Allí hay otra situación absurda. Hasta hoy, decía yo en septiembre del 20, Celeste no sabe si quien los atendió era alguien del personal de limpieza o quién porque no quiso identificarse. Tuvieron que insistir mucho para que los dejaran pasar a ver solo la cara de Magalí envuelta por uno de esos sacones azules del COVID. Cuando vuelven a Santa Rosa de Conlara, se enteran que rápido Clavero había hecho varias gestiones. Una era conseguir que la municipalidad pague los servicios y la casa velatoria. Otra, que Celeste pueda llevarse a los niños. Otra, un permiso para volver sin problemas a Mendoza. De golpe, Clavero se convierte en la persona más amable del planeta. Celeste pide entonces la ropa con la que Magalí entró en la cárcel y la mochila que Nancy le había alcanzado la mañana de la detención para vestir el cadáver de su hermana. Otro misterio. La ropa con la que Magalí fue encontrada no era ni la que llevaba cuando entró en la comisaría, ni la que llevó Nancy en una mochila. En aquel momento, en septiembre del 20, cuando escribí esto, ni esa ropa ni la mochila aparecieron por ningún lado. No sé si todavía apareció. Las mujeres policías que la trataron aseguraron que Magalí se cambió de ropa porque estaba menstruando. La necropsia hecha en noviembre, a pedido de la familia, no indica que estuviera menstruando. No dejan a Celeste vestir el cuerpo de su hermana ni verlo siquiera, pero le prometen que van a poder ver el cuerpo envuelto de Magalí durante 2 horas. Sin embargo, a los 15 minutos un policía de malos modales entra a decirles que por órdenes de arriba tienen que cerrar el cajón y la casa velatoria, que se tienen que ir. Apenas se retiran, ven al policía sacar fotos del cajón y de la casa velatoria cerrados. Al llegar al cementerio, otra camioneta policial esperándolos, otro policía que los quiere obligar a irse. Como despedida, Clavero les dice, esto que acaba de contar Celeste, no me llamen esta semana, llámenme la semana que viene y les digo dónde la pueden cremar, así se la llevan más fácil en una cajita en el colectivo. Celeste volvió a decir lo mismo que me dijo hace 4 años. Con cuentagotas, Celeste va rearmando sola, sin ninguna ayuda estatal o de ONG alguna, retazos del día en que mataron a su hermana. Nunca creyó en el suicidio. Un hombre que estaba detenido el mismo día pidió permiso para ir al baño. Lo hicieron orinar en el piso en una celda. Poco más tarde, encerraron a Magalí en esa celda orinada, descalza. A los otros presos que estaban en las celdas cercanas a Magalí, los agentes se los llevaron entre las 17:30 y las 18 a otro sector, a donde los dejaron hasta pasadas las 23. En la zona de los calabozos solo quedó Magalí. Celeste vio moretones en la cara de Magalí, pero estos no constaban en el informe del forense Lafourcade. Los abogados piden entonces un segundo reporte donde habla de múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica. Nada de esto constaba en el primer informe. Por eso, los abogados de la familia piden una necropsia. En ese momento, aparece la por entonces presidenta del Supremo Titular de Justicia de la provincia de San Luis, la doctora Lilia Novilla, declarando que ya quedó demostrado por 3 peritos que esa chica se suicidó. Y por lo tanto la justicia no pagará la necropsia. Que lo pague la familia, dice. Para el juez Osvaldo Pintos no hay dudas de que fue un suicidio. Así lo dijeron los 3 peritos. Cuando Celeste finalmente por insistencia de los familiares, la necropsia la paga la Secretaría de la Mujer de San Luis, que anuncia orgullosa que además se hace cargo del apoyo psicológico sobre la familia, y en aquel momento, como ahora, Celeste desmiente que eso haya ocurrido. La necropsia llega 7 meses después, el 4 de noviembre del 20, y ahí constatan la presencia de moretones y, lo más curioso, el faltante de 2 músculos y una arteria del cuello. Finalmente, el 16 de diciembre, y pese al juez Osvaldo Pinto, que atrasó todos los pasos procesales posibles y lo imposible, los familiares pudieron llegar a declarar en la causa. Este es uno de los casos que pudimos registrar en el diario El Sol. Quiero decir también, aprovechando la posibilidad, que el periodismo muchas veces no estuvo a la altura de lo que pasó en la represión de la cuarentena. Tardamos mucho tiempo en enterarnos que el señor presidente, que hablaba de idiotas a los que había que perseguir, había hecho una fiesta en Olivos. Y nos enteramos por Gonzalo Vergareche, un tuitero que a través de las redes sociales
pudo hacer la investigación. Ese es un mea culpa que en el periodismo debemos hacer. No fuimos nosotros los que descubrieron el mayor escándalo de la democracia. Fue una persona con sus intereses, con intereses ciudadanos. Así que algo vamos a tener que aprender también los periodistas de todo esto. En aquel momento, poco y nada se contó de lo que estaba pasando. Y hubo otra epidemia, absolutamente silenciada por los medios, de la que pude averiguar y solo nos enteramos gracias a pequeños diarios del interior y también a alguna prensa de izquierda, que era la que estuvo presente. Y pasó en muchas localidades y no tiene ningún responsable. En muchas localidades, quizá para intentar que no entre el virus, pusieron paredones de hasta 3 metros de tierra en las entradas y la salida de los pueblos y de las ciudades, sin iluminación, sin estar avisados de un día para otro. Y esto produjo que, en especial, muchos jóvenes humildes que trabajaban en nuestra radio, en las zonas más lejanas de los centros de las localidades, volviesen a sus casas a la noche y se encontraran de golpe con esos paredones de tierra hechos por los municipios sin ningún tipo de aviso, sin iluminación, y hay al menos 10 personas que murieron de esa manera. Esos temas casi no salieron en la prensa, repito, solo en alguna prensa de izquierda que estuvo presente en los casos y alguna prensa local, pero no fueron tomados por los grandes medios. La agencia Telam no se enteró de que eso estaba ocurriendo y no hay nadie responsable por eso que ha ocurrido. Así que me parece muy interesante y agradezco mucho que puedan hacer esta comisión en tiempo real. Hubiera sido mucho más interesante y quizás hubiéramos salvado unas cuantas vidas. Pero bueno, gracias por hacerla.